Yo cedo la palabra ahora, que va a abrir la jornada, al ilustrísimo obispo auxiliar de Toledo, que es también el secretario de la Conferencia Episcopal Española. Se me lía y voy a decir lo que no es. Don César Magán, le cedo la palabra. García Magán, sí. Francisco César García Magán, para decirlo completo. Les dejo con él. Siguiendo la línea de saludos, quiero también saludar muy fraternalmente al presidente de la Federación Española de Entidades Judías, no es el título oficial, al gran rabino de España que me acompaña, a la presidenta del Centro de Estudios Judeocristianos de Madrid y, bueno, el presidente de la Federación y, bueno, y a todos los que nos acompañan. Pues, como se decía, esta segunda jornada de relación judeocristiana, como fruto de la del año pasado, pues quiere ser un hito más, una etapa más en ese camino de la relación entre los judíos y cristianos, entre la religión judía y la religión cristiana. Además, en un sitio tan significativo como es Toledo, llamada la ciudad de las tres culturas. Aquí tenemos a un exalcalde de Toledo, don Agustín, y representantes de la corporación municipal actual, y además en este lugar también significativo para ambas confesiones, para la religión judía y para los cristianos. Y esto no es, esta relación y este camino juntos no es algo opcional, no es algo optativo, porque, como nos recordaba a todos San Juan Pablo II, y nos decía a los cristianos, pero también se lo decía a los hermanos judíos, pues ustedes son nuestros hermanos mayores en la fe. Un renuevo del tronco de Jesé, pero no podemos olvidar que el tronco es común. Y los grandes patriarcas, Abraham, Isaac, Moisés, están también en la raíz, sin duda, de nuestra fe cristiana. Por lo tanto, ustedes son los mayores, los hermanos mayores en la fe, a los cuales pues siempre miramos con respeto, con afecto, con cariño, como en una familia los hermanos más pequeños pues miran a los hermanos mayores que les anteceden. Y por otro lado también, como dijo San Juan Pablo II, los dones y las llamadas de Dios son irrevocables. Por lo tanto, para los que somos creyentes en el único Dios verdadero, en ese designio de providencia de parte de Dios y de historia de la salvación, pues Él quiso escogerse un pueblo y con ese pueblo hacer historia de salvación y preparación de una historia de salvación donde ese pueblo elegido tenía una misión que podemos calificar como de mediación, podríamos decir en sentido amplio sacerdotal, de mediación sacerdotal, para anunciar la fe en el Dios verdadero y esa oferta de salvación que hacía Dios para toda la humanidad. Y esos son ustedes. ¿Podría Dios haber elegido otro pueblo? Sí, pero les eligió a ustedes, ¿no? Como cada uno de los que estamos aquí, los que están aquí, pues bueno, ahora hablo a nivel para los cristianos, los que están bautizados, los que somos sacerdotes, yo obispo, usted que es rabino, ¿por qué Dios nos ha elegido a nosotros y no a otro? Pues mire, se lo preguntaremos a él cuando le veamos. Pero en definitiva, no quiere decir, hablo en primera persona, que yo sea el mejor, ni el más bueno, ni el más santo, pero Dios me ha llamado a esto, ¿no? Bueno, pues Dios, en ese designio libérrimo, por su parte, pues eligió un pueblo, que es el pueblo de Israel, y es el pueblo de la alianza, y es el pueblo de Dios. Y lo siguen siendo. Y decía San Juan Pablo II, pues que esas llamadas de Dios y esos dones son irrevocables. Y es verdad que entonces nos sentimos vinculados, nos sentimos hermanados desde el respeto, ¿no? Para nosotros, porque también un buen diálogo, como decía también Pablo VI en su encíclica Ecclesiam Suam, que habla del diálogo,
El diálogo tiene que, para que sea verdadero y no ser engañoso, pues es desde la verdad y desde la honestidad de cada uno. Y cada uno sabemos en verdad dónde nos situamos cada uno, ¿no? Y evidentemente, pues para nosotros Jesucristo, que era judío, que nació judío, que murió judío, pues es el Hijo de Dios, y para nosotros Jesucristo es el Mesías. Y saben perfectamente, pero eso no implica que tengamos unas raíces comunes y que la mayoría de las Sagradas Escrituras que leemos, aunque sea incluso extensivamente, el Antiguo Testamento es más extenso que el Nuevo y ese Antiguo Testamento es común a unos y a otros. Por lo tanto, estamos en ese diálogo de fraternidad, de amistad, de fraternidad y de amistad, que yo creo que la fe que profesamos ambas partes en el mismo Dios verdadero, pues es una exigencia. Y también de testimonio para este mundo roto, quebrantado, con tantas cosas, y ahí los que somos creyentes, todos, en el Dios verdadero, tenemos una obligación de testimonio común, de trabajo por la paz, de trabajo por los derechos humanos, de trabajo pues por un mundo más en justicia y en libertad. Bienvenidos todos a esta Archidiócesis de Toledo, bienvenidos a este lugar tan significativo para todos, bienvenidos y la paz esté con todos ustedes. Bienvenidos. Bien, voy a dar paso a los dos ponentes que tenemos esta mañana. Despedimos a nuestro obispo, que se tiene que ir a cumplir obligaciones en la catedral. Luego volverá a estar con nosotros. Gracias. No sé si un poco apretados. No digo nada que no sepamos todos los que estamos aquí, si digo que son tiempos difíciles los que estamos viviendo, sobre todo desde hace hoy 6 meses. Hace poco estuve con un amigo que me encontré con él en el supermercado y cuando le dije que íbamos a tener esta jornada, no se le ocurrió otra cosa que decir que si desaparecieran las religiones esto se solucionaría. Y esto está en el inconsciente colectivo de la sociedad en la que vivimos, que las religiones son el problema. Hoy este encuentro evidencia que esto no es así. Nosotros queremos dar pasos no de cara a la galería, sino pasos serios y firmes en la conciencia de que la religión, la verdadera, lo que es la fe, genera lazos de unión, genera lazos de hermandad y genera lazos mucho más fuertes que los que pueden ser por acuerdos o por otras historias que terminan siempre en un enfrentamiento. Y esto es lo que queremos vivir y lo que hoy, con la presencia aquí de Moshe Ben Naham Israel, ¿lo he dicho bien? Sí. Y de don Juan Manuel Uceta Renilla, sacerdote católico, rabino judío, vamos a poder vivir en este momento. Los presento a los dos. Moshe Ben Naham nació en Tetuán, Marruecos, realizó estudios rabínicos en Jerusalén, obteniendo la titulación de rabino por el Rabinato Principal de Israel en el año 1984. Licenciado en Filosofía Judía y Biblia por la Escuela Universitaria Lifshitz de Jerusalén. Desde septiembre de 1986 es el rabino principal de la Comunidad Judía de Madrid. Es el presidente del Consejo Rabínico de España. Bienvenido. Y don Juan Manuel Uceta Renilla, sacerdote de la Diócesis de Toledo, es en la actualidad vicario parroquial en la parroquia de Santa María de Benquerencia, aquí en la ciudad de Toledo, licenciado en Historia de la Iglesia por la Universidad de San Dámaso de Madrid. Se doctoró en Teología Dogmática en la Universidad Gregoriana de Roma y en la actualidad es director del Aula de Estudios Judeocristianos y profesor del Instituto Teológico San Ildefonso y del Instituto de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo. Es por último, pero no por ello menos importante, sino la razón de ser de su presencia aquí y como organizador del acto, delegado diocesano de Relaciones Interconfesionales de nuestra Diócesis de Toledo. Tiene la palabra Moshe Ben Naham Israel. Vale, muchas gracias. Con el permiso
de los componentes de la mesa, con el permiso de todas las autoridades que están aquí presentes. Y es un honor estar en este segundo encuentro aquí en Toledo para hablar de un tema tan importante como es la espiritualidad, la justicia, la paz, términos que siempre es bueno hablar de ellos y sobre todo interiorizar los mensajes a los que nos invitan esta reflexión cuando hablamos de estos temas. Cuando nosotros hablamos de espiritualidad, ¿qué quiere decir una persona espiritual? Sobre todo en una sociedad actual donde la espiritualidad se habla poco de ella, se habla poco del alma, se habla poco de los valores espirituales, pero sin embargo, ¿qué significa una persona espiritual? Y tenemos que saber que, según la Biblia, la definición del ser humano en la Biblia, cuando Dios creó al hombre, lo creó en la dualidad. Por una parte lo creó del polvo de la tierra, como dice, con un cuerpo, una naturaleza material, y por otra parte le insufló alma de vida, quiere decir, le dio una neshama, un alma, una esencia divina, le confirió. Y por tanto, la persona espiritual, si queremos hacer un ejemplo, poner un ejemplo, es como un taxi donde hay dos viajeros. Uno es la esencia divina y otro es el ego, y hay un conductor. Y depende quién da las instrucciones al conductor. El conductor es nuestra mente, son nuestras creencias. Depende quién da las instrucciones. Si es nuestra esencia divina la que da las instrucciones y la que hace que el conductor dirija tu coche, pues estamos hablando de una persona espiritual. Nuestra esencia divina tiene unos valores internos, como es el amor, como es la paz interior y como es esa tendencia natural de conectar con el Creador. Ahora, una persona espiritual se podría definir en 5 puntos. Primero, una persona espiritual es una persona que tiene un objetivo de vida, una persona que busca crecer, que ve en el crecimiento tu objetivo de vida. ¿Qué quiere decir su crecimiento? El conectar con sus valores internos y expresarlos y vivir según ellos. Eso es una persona espiritual. La persona que le da a su esencia divina el mando o la dirección de su vida. Una persona espiritual es la que busca reconciliarse con el pasado, que no se deja atrapar por la culpa o los sentimientos del pasado, sino que intenta superar ese pasado, el arrepentimiento. Por eso en el judaísmo tan importante el concepto de la teshuvá, del arrepentimiento, para no dejarse atrapar por los sentimientos negativos del pasado. Una persona espiritual es la que sabe que la felicidad no depende de los acontecimientos, sino de la interpretación que nosotros hacemos de los acontecimientos. Es decir, una persona espiritual es la que interpreta los acontecimientos desde la lógica espiritual. Yo tenía que comprar un piso y yo tenía ya la reunión para firmarlo y en el último momento el vendedor se arrepiente, en lugar de amargarme y de angustiarme y de frustrarme, decir, no era para mí el piso, no era para mí, y por eso no salió, porque no era para mí, y por tanto, como no era para mí, está bien, por eso no salió. Es la interpretación que nosotros hacemos de los acontecimientos. Una persona espiritual es la persona que sabe agradecer y valorar lo que tiene. Por eso hay un lema importante que yo siempre digo, que no conozco a ninguna persona desagradecida que sea feliz. No existe. No existe una persona desagradecida que sea feliz. Y cualquier persona que es feliz tiene que ser agradecida. Y por tanto la persona espiritual es la que sabe agradecer y valorar lo que tiene. Y la persona que sabe agradecer, por eso en el judaísmo hay tanto énfasis, cuando uno abre los ojos, agradecer a Dios que nos devolvió la vida, cuando las bendiciones de la mañana, agradecer a Dios que nos podemos vestir, que nos podemos poner de pie, que podemos caminar, que nos podemos levantar, cuando vamos a comer,
bendecir antes, bendecir después, vivir desde el agradecimiento, porque no cabe duda que la gratitud es la llave que nos abre a la abundancia. Y, en último lugar, una persona espiritual es la persona que sabe que el esfuerzo está en su mano, pero no el resultado. Nosotros somos como el agricultor, nosotros tenemos que arar la tierra, sembrar la tierra, trabajarla, cultivarla, pero saber que ya la cosecha no está en nuestra mano, ya está en la bendición que el Creador nos haya otorgado, pero ya no depende. Sentir suelto esa falsa ilusión de que yo controlo, es verdad, yo hago el esfuerzo y confío en el Creador que me va a auxiliar. Ese suelto y confío tiene que ser la frase que acompaña a la persona espiritual a lo largo de su vida. Y una vez hecho esta introducción de la espiritualidad, pasamos al tema de la justicia y pasamos al tema de la paz. El Pirkei Avot, el libro de ética judía, en el capítulo 1, la Mishnah número 18, habla en nombre de Rabbi Shimon ben Gamliel. Dice Rabbi Shimon ben Gamliel, él decía, sobre 3 cosas el mundo se mantiene. Sobre la verdad, la justicia y la paz. Y aquí Rabbi Shimon ben Gamliel está hablando de 3 dimensiones. Es lo que nos quiere decir que el ser humano se define a través de 3 dimensiones. Una dimensión individual, como individuo, ¿qué es lo que yo tengo que buscar? La verdad. Buscar la verdad. Quiere decir, el ser humano tiene que convertirse en un buscador de la verdad. Luego, a nivel social, que es nuestra segunda dimensión, ¿qué es lo más importante? Que tengo que buscar la justicia. ¿Por qué? Porque una sociedad, si no hay justicia, no se puede mantener. Por eso es muy interesante en hebreo que la palabra Mediná, Estado, Mediná, las 3 letras de medio es Dim, la justicia. Es decir, la esencia de un Estado es la justicia. Si no hay justicia, la sociedad se desmorona. En una sociedad donde hay corrupción, explotación, pues el derivado inmediato es la delincuencia. Y una sociedad así no se puede mantener, porque la delincuencia es la respuesta del pueblo a esa corrupción, a esa explotación. Quiere decir que la falta de justicia desmorona la sociedad. Y el tercer elemento que aborda Rabbi Shimon ben Gamliel es la paz como individuo que vive en un mundo, que es la tercera dimensión. La dimensión individual es la verdad, dimensión social es la justicia. Como ciudadano del mundo, ¿qué es lo que yo tengo que buscar? La paz, el shalom, la paz. Y por tanto, si no hay paz, hay destrucción. Y por tanto, la paz es la aspiración última para un mundo equilibrado, un mundo que se pueda sostener. Hablando de la justicia, el libro de Reyes 1, capítulo 3, versículo 9, habla de que el rey Salomón, cuando Dios le dijo, pídeme algo y te lo voy a conceder, le pidió sabiduría. No pidió riqueza, pidió sabiduría. Pero sin embargo, dice aquí el libro de Reyes, dice, ¿para qué pidió el rey Salomón sabiduría? Para aplicar la justicia. Y por tanto, no cabe duda de que la justicia es lo que sostiene al mundo. Pero sin embargo, nosotros vemos que Dios se define por la justicia, pero también se define por la misericordia. Es decir, las cualidades de Dios es Avinu Malkenu, nuestro Padre, nuestro Rey. Nuestro Padre refiriéndose a la misericordia, nuestro Rey refiriéndose a la justicia. Porque hay un elemento muy importante, dice el profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, dice lo siguiente, que Dios dice Dios, yo no me complazco en la muerte del malvado, sino que se aparte del mal camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. Como quieren decir que Dios es verdad que Él es juez, pero que Él no quiere aplicar la justicia porque Él quiere que la persona se arrepienta y aplicar la misericordia. Y uno de los elementos más complejos es cómo entender el concepto, el calificativo de Dios como juez y Dios como misericordioso, porque aparentemente no van. Es decir, tú no puedes venir a un juzgado
y decirle al juez que sea misericordioso conmigo. El juez tiene que aplicar la justicia. Y por tanto, ¿cómo se puede entender el concepto del arrepentimiento frente a Dios como juez? Y tenemos que saber, si Dios es juez, ¿cómo le podemos decir que nos juzgue con misericordia? Y hay un punto muy importante aquí para entender, y es que nuestra relación con Dios no es una relación de juez y acusado, es una relación de padre con un hijo. Y por tanto, como padre, un padre siempre que el hijo se arrepiente, lo va a perdonar. Y por eso cuando nosotros nos arrepentimos, Dios se comporta con nosotros como un padre. Pero si nosotros no nos arrepentimos, se comporta como un juez. Y por eso el arrepentimiento es tan importante, para que nuestra relación sea una relación de misericordia de padre con hijo. Es como, imagínense un hijo que se comportó mal con el padre y le hizo muchos problemas, y el hijo se va a casar. Y antes de casarse le dice al padre, no quiero entrar, al padre y a la madre, no quiero entrar al palio nupcial sin pediros perdón. Y se sientan y le dice, yo no respondí a vuestras expectativas, no tuve el comportamiento que esperabais de mí, no seguí vuestros consejos y os pido perdón. Y si no me perdonáis, no entro al palio nupcial. ¿Y qué dice en ese momento el padre y la madre? Te perdonamos. ¿Y de dónde sacan esa fuerza el padre y la madre para perdonar 30 años de conflicto? Por el amor. El amor tiene esa magia de poder perdonar y olvidar. Y por eso nuestra relación con Dios es una relación de padre a hijo. Por eso Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, pero para eso nosotros tenemos que expresar nuestro arrepentimiento. Por eso dice el profeta Miqueas, capítulo 7, versículo 18, ¿quién es como tú, Dios, que perdona la maldad? Pero por otra parte, nosotros también vemos que Dios nos exige la justicia. En el libro de Deuteronomio, de Barim, capítulo 16, versículo 20, dice, Sedek, Sedek Tirdof, la justicia perseguirás. ¿Y por qué repite? Justicia, Sedek, Sedek, ¿por qué repite? Dice, ¿por qué? Dice, porque tienes que ir hasta el final. Un juez no se puede quedar a la mitad, tiene que ir hasta el final. La justicia debe ser, dice, hay quien interpreta también que la justicia tiene que ser perseguida por la palabra y por la acción. Dice, por eso repite, Sedek, justicia. ¿Qué quiere decir? La justicia debe ser perseguida por la palabra, que cuando tú ves algo injusto tienes que alzar la voz contra la injusticia. Y por otra parte, tienes que pasar a la acción también. Y eso es el juez, el que tiene que pasar por la acción. Ahora, ¿por qué dice justicia perseguirá? Hay otra interpretación que dice que la justicia debe ser perseguida por medios justos. El fin no justifica los medios. Y por tanto, justicia quiere decir, emplea medios justos, justicia, y que tu fin sea justo hasta el final. Y no cabe duda que la justicia ayuda a establecer la paz. Porque en un estado donde hay justicia, hay mucho mayor paz. ¿Por qué? Porque la delincuencia sabe que la justicia es eficiente y es rápida. Un estado donde la justicia es lenta y no es eficiente, pues eso da lugar a la delincuencia. Y por eso la justicia ayuda a establecer la paz. El libro de Éxodo, en Shemot capítulo 23, versículo 9, nos dice, no oprimirás al extranjero, porque extranjeros fuisteis en Egipto. Como que tú, que sabes lo que es la opresión y has vivido la opresión, tienes que ser solidario y empático con la persona que sufre. Y por otra parte, el libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 18, nos dice, jueces y policías pondrás en todas tus ciudades
Como queriendo decir que en cualquier ciudad tiene que haber un tribunal de justicia y tienen que haber policías. Los policías que ayuden a que se respete el dictamen del juez. Es decir, primero el juez tiene que dictaminar y luego tiene que la policía llevar a ejecución ese dictamen. Según la ley judía hay 3 tipos de juzgados. Estaba el juzgado de 3 miembros, el tribunal rabínico de 3, que era para leyes monetarias, divorcios. Estaba el juzgado de 23, que era el juzgado penal, que trataba todas las cuestiones penales, y estaba el Sanedrín, que eran 71 miembros, que era el Tribunal Supremo. Y por tanto, ese sistema de justicia basado en estos 3 tribunales eran los que tenían que asegurar que jueces y policías pondrás en todas tus ciudades para que la justicia dé lugar a que en esa sociedad pueda haber una convivencia, pueda haber una buena vida de relación entre las personas. Y el profeta Miqueas lo expresa muy bien en nombre de Dios. El profeta Miqueas, en el capítulo 6, versículo 8, él dice: ¿qué es el bien y qué es lo que Dios espera de ti? Como quieren decir, ¿qué es lo que Dios espera de ti? Si lo tuvimos que resumir, dice: hacer justicia, amar la misericordia y andar humildemente delante de Él. Como queriendo decir, hay 3 pilares, dice el profeta Miqueas, que es lo que Dios espera de ti: que hagas justicia, que ames la misericordia y vivas bajo la misericordia, y que seas humilde. Y con respecto a la paz, nosotros vemos que en el judaísmo el concepto de la paz es muy importante, hasta tal punto que cuando uno saluda, shalom, que es el saludo, y uno saluda y se despide con shalom. Quiere decir que cuando uno saluda dice shalom, que tengas paz, y cuando te despide le dice shalom, que tengas paz. Quiere decir que ahí vemos la importancia de la paz. Y aquí se refiere no solamente a la paz exterior, sino a la paz interior. Es decir, que cuando hablamos de la paz tenemos que hablar una doble dimensión. La paz interior, que es uno de los valores internos de nuestra alma, y la paz exterior. Pero no cabe duda de que si una persona quiere proyectar la paz, tiene que tener paz interior. Si tú no eres pacífico y no tienes paz interior, difícilmente vas a poder proyectar la paz hacia afuera, porque nuestro comportamiento es el reflejo de nuestro mundo interno. Es como cuando yo tengo una pantalla y estoy proyectando una película, lo que aparece en la pantalla es la película que está en el proyector. Si yo quiero cambiar la pantalla, tengo que cambiar la película del proyector. Si yo quiero cambiar el comportamiento hacia afuera, tengo que cambiar mi mundo interno, porque mi mundo interno es el que refleja mi comportamiento. Quiere decir que cuando nosotros bendecimos a una persona que tenga paz y nos despedimos y le deseamos la paz, quiere decir que la paz es un valor supremo. Hasta tal punto, dijeron nuestros sabios, que una persona por poner la paz puede mentir. Es decir, se dice que a Aarón, tu cualidad más importante es Oheb Shalom, amaba la paz; Rodef Shalom, perseguía la paz; Oheb et Abriot, amaba las criaturas; Umikareban en la Torah, él las acercaba a la Torah. Pero comienza Oheb Shalom, que amaba la paz. Dice, ¿qué quiere decir que una persona puede mentir por la paz? Dice, ¿dónde lo aprendemos? Lo aprendemos de Dios. Dice, ¿cómo puede ser? Dice, sí. Dice, cuando vemos en el libro de Génesis que vienen los ángeles, dice que vinieron 3 ángeles a visitar a Abraham. Dice, uno para traerle la curación, porque estaba en el 3er día de la circuncisión, cuando Abraham tenía 99 años. Dice, Rafael vino a traerle curación. Dice, Mijael vino a anunciarle que en 1 año iba a tener un hijo. Y Gabriel vino a anunciarle la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dice que Mijael
cuando le dijo que en un año iba a tener un hijo, y Sará, que estaba al otro lado de la puerta, lo escuchó y pensó internamente, dice, después de que yo ya dejé de tener la menstruación, voy a volver a tener menstruación, voy a poder tener un hijo, y mi marido es anciano. Y Dios le dijo a Abraham, dice, ¿por qué Sara se rió diciendo, después que yo dejé de tener la menstruación, voy a tener un hijo y yo soy vieja? Y enseguida los comentaristas bíblicos dicen, no, Sara no dijo, yo soy vieja, dijo, mi marido es viejo. Y pregunta a Rashi, el principal comentarista de la Torá, dice, ¿cómo puede ser que cambió Dios? Dice, por cuestión de paz, dice, por poner la paz de la pareja, para que no se sienta ofendido a Abraham, que Sara le llamó viejo. Y dice, ¿qué quiere decir? Que por poner la paz se puede mentir. Lógicamente esto tiene sus leyes, no hay que tomarlo a la ligera, no hay que tomarlo a la ligera. Pero quiere decir que la paz está por encima de la verdad que es el sello de Dios. El profeta dice, Hashem lo que emet, Dios es verdad, y nosotros diariamente confirmamos, Dios es verdad. Dice, pues esa verdad, ese emet, esa verdad, se puede borrar por el shalom, por la paz. Dice, de ahí ves la importancia de poner la paz. Muchas veces la persona piensa que la sinceridad es un valor. Sinceridad no siempre es un valor. ¿Por qué? Porque si tú le vas a decir algo a una persona que se va a sentir ofendida, mejor no se lo digas. No se lo digas. Si la verdad no siempre es un valor. ¿Qué quiere decir? Imagínense una persona que está para ir a la boda de la cuñada y la mujer acaba de salir de la peluquería para ir a la boda de su hermana y están ya en el coche viajando y en ese momento el marido no se le ocurre otra cosa, decir, uy, la verdad que te han hecho un peinado que te han hecho 20 años más mayor. Le amargó la boda. Quiere decir, ahí hay que callarse. La sinceridad no siempre es un valor. Por eso hay muchas leyes con respecto al habla destructiva gratuita. Quiere decir que la dignidad del ser humano está por encima de la libertad de expresión. No todo se puede decir. Si lo que vas a decir ofende, humilla, destruye la imagen de otra persona, mejor quédate callado. Y por tanto, la paz no cabe duda de que es un valor. Es el valor supremo, la paz. Y cuando hablamos de la paz, dijimos la paz interior, pero es algo interesante que la paz interior es algo que tú manejas, no depende de lo de fuera. No importa lo que digan los demás, es su opinión y no tienes por qué aceptar esa opinión, no tienes por qué quitarte tu paz interior la manejas tú. Y si alguien o persona te ofende o te dice algo inadecuado, pues siempre puedes decir, es un pobre espiritual, es un ignorante espiritual, está actuando de su lado oscuro y no tengo por qué relacionarme a lo que él dice o deja de decir. Es decir, que nadie tiene que quitarte ese tesoro que es tu paz interior. Y cuando tú estás en paz interior, ahí es cuando puedes proyectar esa paz hacia afuera. Dice el libro de Reyes, capítulo 1, Reyes 1, capítulo 5, versículo 4, habla de la época del rey Salomón y dice que nunca se gozó de tanta paz como en la época del rey Salomón. Es decir, cuando se quiere definir lo que es la estadía de paz, te habla de el rey Salomón, de la época del rey Salomón. Y también cuando nosotros, el profeta Isaías, cuando habla de la época mesiánica, que dice que el lobo vivirá con el cordero, que quiere decir que ya habrá paz, que el débil no será víctima del fuerte, sino que habrá paz en la humanidad, o que las armas se convertirán en instrumentos de arado, quiere decir que cuando se habla de la época mesiánica, cuando se habla de una época ideal, se habla de una época de paz, donde la paz y la justicia van a estar presentes. Como dice el rey David en el Salmo capítulo 34, versículo 15, dice, aléjate del mal y haz el bien, busca la paz y persíguela.
como poniendo a la paz como elemento más importante. Y el libro de Devarim, capítulo 20, versículo 10, habla de la guerra de conquista. Es decir, nosotros sabemos que cuando el pueblo de Israel terminó su etapa de 40 años en el desierto y tuvo que emprender la conquista de la tierra de Canaán, pues dice la Torá, dice, cuando te acerques a la ciudad para conquistarla, primero tienes que ofrecer la paz. Si no puedes iniciar una guerra si no ofreces la paz. Si la paz tiene que ser tu primer ofrecimiento, quiere decir que eso es lo más importante. Bueno, pues con esto, esta visión genérica, hablamos un poquito de la espiritualidad, hablamos un poquito del valor de la justicia y hablamos un poquito también del valor de la paz, y ojalá que Dios nos ilumine para que estos valores no solamente nosotros podamos llevar a la práctica, sino que podamos vivir en un mundo donde cada uno pueda llevar a la práctica estos valores. Y termino ya con esto, dicen que había un padre que estaba muy ocupado en un proyecto y el hijo no había ido al colegio y estaba con él y le estaba molestando. Dice, ¿qué hizo? Dice, agarró un plano de una ciudad y lo cortó por trozos y le dijo, mira, ahora haz este rompecabezas y compónlo. Dijo, para que yo pueda hacer... Y el padre pensó, dice, que lo voy a tener 5 o 6 horas tranquilo ya. Y le dio para que hiciera el rompecabezas. Dice que el hijo enseguida pasó media hora y se lo trajo. Y dice, ¿cómo lo hiciste? Dice, no, porque el plano de la ciudad, por la parte de atrás, había la figura de un hombre. Y por tanto yo le di la vuelta y componer un hombre es fácil. Compuse al hombre, le di la vuelta y ya te traje el plano. Como quiero decir, si tú quieres arreglar el mundo, primero tienes que arreglarte tú. Es decir, cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de ser los que hagamos de nuestra vida una obra maestra. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora don Juan Manuel Uceta. Un saludo a todos, aunque ya se ha hecho oficialmente de mi parte. Encantado de esta confluencia, de toda la respuesta que han tenido a esta jornada. Cuando estaba hablando Rabino Mosé, pues yo pensaba en el entorno y en cuántos en otras épocas, en otros momentos, han hecho lo que él, tomar las escrituras, desgranarlas, transmitirlos ese contenido. Y yo, bueno, aparte por la edad, que soy más joven que él, no mucho, pero sí. Aparte de eso, me evocaba la figura del más pequeño de la Pascua judía, el que se encarga de preguntar al más anciano el sentido de todo lo que se está haciendo. Y el más anciano va explicando, pues tomamos hierbas amargas por esto, el vino ritual nos recuerda tal. Y yo le escuchaba así, ¿no? También trayendo lo que nos decía don César al principio, esa expresión que hizo Juan Pablo II en la primera visita de un papa a la sinagoga de Roma, cuando se refirió a los judíos que allí estaban escuchando como queridos hermanos mayores. Pues yo me situaba ahí, ¿no? Y quisiera yo abordar el tema de la perspectiva cristiana, pues se dice que en los debates medievales, en la escolástica, lo peor que te pudieran decir cuando se está argumentando las cuestiones disputadas, ese género, ¿no?, para abordar temas, pues lo peor que te pudieran decir es niego la mayor. O sea, el enunciado primero te lo desmonto, con lo cual todo lo que venga detrás pues no tiene validez, no tiene fundamento, ¿no? Pues no nos hemos puesto de acuerdo, pero cuando Federico introducía el acto,
y hablaba de la conversación con su amigo, es que justo empezaba yo así. En el horizonte en el que nos movemos, la religión muchas veces está vista como esto, un problema, y que no es ninguna aportación positiva, ninguna solución en el orden de lo que estamos tratando, la justicia social y la paz. Yo tengo una costumbre que no les recomiendo mucho por la salud de sus hígados, que es cuando entro en las digitales de Internet, hay noticias sobre religión, sobre lo que sea, ¿no? Pero me centro más en las noticias de religión. Leo, y es lo que no les recomiendo, los comentarios de los lectores. Porque siempre las líneas editoriales te van a encaminar en un cierto sentido y, bueno, pues lo pueden captar más o menos. Pero en los comentarios que son libres, ahí se retrata muy bien lo que llamamos estados de opinión. Y sí que es cierto esto, lo que decía Federico de su amigo, pues lo puede uno encontrar ahí. Cuando se habla de religión, cualquier noticia, pues se aboga por la desaparición, porque pues la historia demuestra, etcétera, las guerras y tal. Y se atribuye a lo religioso la violencia, ¿no? Pudiéramos preguntarnos de dónde procede este horizonte de pensamiento. Lo respondía, por ejemplo, Benedicto XVI en el Encuentro Interreligioso de Asís en el año 2011. Él lo situaba en la Ilustración. Decía así: la crítica de la religión ha sostenido reiteradamente que la religión era causa de violencia. Y con eso ha fomentado la hostilidad hacia las religiones. Si nos lo trajéramos más cercano, un autor que ha servido mucho de referencia ha sido Samuel Untitoj, de Estados Unidos, año 1996, lanza una teoría de explicación de las relaciones internacionales con la expresión choque de civilizaciones. Y dentro de ese choque de civilizaciones sitúa lo religioso como causa, una de las causas principales de ese choque. Lo que hace que choque una civilización otra serían las causas identitarias, y dentro de eso, decía, la religión es lo que más forja una identidad. Dice así: en el mundo moderno, la religión es tal vez la fuerza central que motiva y moviliza a las personas. Lo que en último término cuenta para las personas no es la ideología política ni el interés económico. Bueno, ayer comentaban, de manera así de chascarrillo, por ir trufando un poco la explicación, comentaban en la radio que uno puede cambiar de partido político, uno puede cambiar de religión, lo que nunca cambiará es de equipo de fútbol. Bien así. Digo, no sé yo. Bueno, pues aquí indica eso, que la religión que uno tiene forja esa identidad. Dice, no es tanto eso la ideología política, el interés económico. Dice, con lo que las personas se identifican más son las convicciones religiosas, que es también legado familiar, ¿no? Lo que marca a uno desde la cuna es ese legado que le han confiado en esa clave también de creencias religiosas. Consecuencia de esto, de marcar la identidad religiosa y que uno se identifique desde esta clave, dice José María Castillo: la religión sigue actuando como motivación de mutuas intolerancias, rechazos, incomprensiones, odios y actos de extrema violencia. En un clima humano así, resulta impensable afrontar en serio un diálogo de civilizaciones o de culturas, configuradas cada una de ellas por su Dios, su verdad absoluta e incuestionable, sus tradiciones y sus costumbres. Bueno, hasta tal punto se viene a dibujar un horizonte así, que otro autor, Antonio Lorza, decía: uno de los principales problemas del mundo de hoy, sobre todo el problema con mayor capacidad de generar odio y violencia entre los hombres, es la religión. Esto es lo que puede encontrar uno en el horizonte del pensamiento. Ante esto se han hecho propuestas de solución.
para alcanzar la paz en relación con la existencia de religiones. Una primera, que sí que nos toca bastante aquí en Toledo, la pudiéramos identificar como el eslogan o la frase que casi que es una marca, ¿no? Las tres culturas, Toledo, Granada, Córdoba, se han identificado así. ¿Y por qué lo sitúa aquí como un intento de solución? Porque dibujan una época histórica o ciertos rasgos en algunos momentos de esa historia que serían en lo contrario a lo que acabamos de dibujar. O sea, momentos, circunstancias en los que sí que se ha dado una relación entre judíos, musulmanes, cristianos, por ejemplo aquí en Toledo, con el signo de la fraternidad, de la tolerancia, de la convivencia, ¿no? Y entonces se evoca eso ¿para qué? Para traerlo a la actualidad y que sirviera un poco como referencia de lo que hoy se trataría de hacer, ¿no? Pongo dos ejemplos de esta línea de pensamiento, ¿no? Por ejemplo, en la Junta de Andalucía, no sé si seguirá existiendo, pero en su momento sí, la Fundación Tres Culturas, que tenía entre sus líneas identitarias, su ideario decía promover el encuentro entre los pueblos, las culturas, las religiones del Mediterráneo, desde los principios de la paz, el diálogo y la tolerancia. Y algo más que nos toca más a nosotros, un documento de ODIHR, la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos, dependiente de la OSCE, que en 2007 escribió un documento que se titulaba Toledo, principal guía de las principales líneas para enseñar acerca de las religiones y las creencias en las escuelas públicas. Pero lo ponen así, Toledo, lo que hay que enseñar en los colegios acerca de las religiones. Y en la introducción al documento presentaban un marco ideológico señalando el valor simbólico de nuestra ciudad como ciudad en la que se había dado la confluencia de civilizaciones. Y decían, en el rico tapiz de la historia, Toledo nos recuerda el florecimiento que puede darse cuando las religiones conviven, comprendiéndose mutuamente, y nos recuerda también lo fácilmente que se puede perder este florecimiento si la comprensión y el respeto mutuos no se transmiten a las sucesivas generaciones. Bueno, pues esto es lo que propone. ¿Qué decir a esto, no? Bueno, pues que esto, de los que tenemos aquí de la concurrencia, no sé si habrá especialistas en historia, los datos que dan de la historia son en demasía parciales, son puntuales y se eleva a categoría muchas veces de universal, lo que se pone el foco, ¿no? Es una mirada no exenta también de carga ideológica, de proyección en tiempo pasado de una serie de presupuestos actuales, inexistentes muchos de ellos entonces. Bien, no se encuentra nada acerca de la cuestión de los principios ideológicos, teológicos, morales o culturales sobre los que se habría sustentado esa supuesta convivencia. Cosa importante, porque si lo tenemos que trasladar a la actualidad, habría que ver qué manejaban ellos de esos principios para reproducirlos ahora. No se dice nada. Entonces, vale, pues entonces sucedió. ¿Y ahora cómo lo hacemos? Y una segunda propuesta, del ámbito también civil, que pudiéramos denominar la religión universal. Ante el choque de civilizaciones, autores como Pedro Cerezo apuestan por la creación progresiva de una nueva cultura libre de condicionantes religiosos. Nueva propuesta con una ética global, suprarreligiosa, preceptiva para todos, pertenezcan o no a alguna religión, como el camino para conseguir una utopía o un ideal de salvación inmanente. Sociedad multicultural, auspiciada y garantizada por el modelo político de la democracia, guiada según ciertos principios éticos universales como moderación, diálogo, tolerancia, aprecio de la diversidad y también rechazo del integrismo y de la exclusión. Todo ello muy laudable, muy laudable. Pero lo que indicaba, ¿cómo llegar a esto?
Algunos autores dicen, hay que erradicar las religiones, visto que en la historia no han aportado, al contrario, han sido un obstáculo y han generado violencia, hay que quitarlas del medio. Otros autores, por ejemplo, decía así Leonardo Boff, decían que se pueden incorporar las religiones con una condición, siempre que abandonen las ideas exclusivistas. ¿A qué se refiere? La idea de que lo mío es lo único y lo mejor, excluyendo la verdad o lo que los otros presenten dentro de sus religiones. Para ello, pues auspicia como dos objetivos que hay que conseguir en el diálogo con las religiones o entre ellas, ¿no? Por un lado, una teología de consenso, es decir, ponernos de acuerdo de qué entendemos por Dios, unos y otros, quitando lo que nos sirva de diferencia, ¿no? En nuestro caso, ya lo indicaba también don César, sería, por ejemplo, ¿no?, la divinidad de Jesucristo, la que nosotros creemos, o que en él se hayan cumplido las profecías mesiánicas. Eso hay que quitarlo. Y llegaríamos al consenso de un Dios único, bien, tronco común judío-cristiano, bien, pero ¿qué hacemos entonces cuando toque hacer igual con los musulmanes? Que tampoco me detengo, entro en particularidades, pero si fuéramos así, al final, ¿qué Dios es el que se llega en consenso? Pues un Dios sin rostro, sin personalidad, sin figura. Pues este sería el camino. Y ahora yo diría, ¿cuál es el camino que nosotros hemos de realizar? Porque, permítanme expresarme así, esto sería que los de fuera de las religiones nos dicen a nosotros, los que sí que profesamos una religión, lo que tenemos que pensar y lo que tenemos que hacer para llegar a la consecución de la paz. Como si nosotros no tuviéramos horizonte de pensamiento propio, instrumentos para trabajar por ella. Y entonces aquí hago esta propuesta desde el horizonte cristiano, pensamiento cristiano, pero que yo creo que es válido también para nuestros hermanos mayores, judíos, de algunas líneas de pensamiento que pudieran ayudar desde dentro. Juan Pablo II indicaba en la preparación al jubileo del año 2000 que hay una condición que es muy importante. Se ha referido también el rabino Mosé a esto, que es la purificación de la memoria. ¿En qué sentido? Vayamos a la historia, veamos esos momentos en los que no hemos aportado la paz, por qué ha sido, reconozcamos nuestros errores, pidamos perdón por ellos, también al mundo que nos está observando, y eso nos hará más, tener una voz más legítima a la hora de hacer una propuesta positiva. No hay que silenciar, pues sí, somos pecadores, metemos la pata, le pedimos perdón a Dios y al mundo al que hemos de dar testimonio. Bueno, pues dado ese paso, Benedicto XVI, vuelvo al encuentro interreligioso de Asís, señalaba que el camino para la paz no es la erradicación de la religión. Negamos la mayor, como decíamos al principio. ¿Por qué? Vayamos a los momentos en que se ha hecho esto. No hace falta ir muy lejos. La Alemania nazi, por ejemplo, que todos los que estamos aquí, especialmente el pueblo judío, siente tan profundamente lo sucedido. Se ha quitado a Dios del medio. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha venido? ¿Una sociedad mejor, más en paz? Al contrario. Se ha convertido el horizonte, lo que decía el filósofo Leibniz, que el hombre se ha transformado en un lobo para el hombre y ha generado todavía más violencia. Hobbes, es que aquí tengo un filósofo que lo ha recordado. Gracias. Bueno, pues ha sucedido así, ¿no? Decía el Papa Benedicto XVI, el no a Dios ha producido crueldad y violencia sin medida, que ha sido posible solo porque el hombre, y esta es la razón, ya no reconocía norma alguna ni juez alguno por encima de él, sino que tomaba como norma solamente a sí mismo. Por el contrario, dice el Papa Benedicto XVI, y esto es lo que quisiera que quedara como afirmación fundamental en esta exposición. La vía a trazar
para la consecución de la paz es la vivencia auténtica y verdadera de lo religioso. Decía Benedicto XVI, la orientación del hombre hacia Dios, vivido rectamente, es una fuerza de paz. Ahora, el término rectamente, ahí está la clave. ¿Qué entendemos por rectamente? ¿Y qué no es lo correcto, lo torcido de la práctica de lo religioso? Pues para discernir eso habría como dos caminos, que no son contradictorios, sino complementarios. Aquí no quiero entrar porque daría para mucho también. Uno sería la razón, la reflexión, otro la teología, la respuesta de fe a la palabra de Dios que tan magistralmente nos ha desgranado el rabino anteriormente, ¿no? Volviendo al discurso de Asís, Benedicto XVI, al abordar esto, el punto de la razón, afirmaba a los representantes de las diversas religiones. Decía, reunidos en Asís en 1986, esos representantes de las religiones quisieron decir, y nosotros lo repetimos con vigor y firmeza, que la violencia, la injusticia, la segregación, etcétera, no pertenecen a la verdadera naturaleza de la religión, sino que es más bien su deformación y contribuye a su destrucción. Y dice el Papa, contra esto se objeta, pero ¿cómo sabéis cuál es la verdadera naturaleza de la religión? Otros dirán, ¿acaso existe realmente una naturaleza común de la religión que se manifiesta en todas ellas y que por tanto es válida para todas? Bien, pues el foco para dilucidar esto, para iluminar esta cuestión, que el título de la jornada que estamos teniendo, ¿no? La religión como camino de justicia social y de paz, por tanto, habría de ser en primer lugar definir cuál es la verdadera naturaleza de la religión, común y válida para todas, donde apoyar nuestra afirmación. ¿Esto qué requeriría? Pues una sana filosofía de la religión, no tanto o solamente una postura confesional. ¿A qué me refiero? Pues yo desde mi fe cristiana digo que esto es así. Y el que me escuchara que no tenga esta fe cristiana dice, bueno, eso es para ti. ¿Cuál será el terreno común para proponer de cara también esto que venimos teniendo en el horizonte del mundo que piensa que la religión es problema? El terreno común es la razón, no tanto el dato puramente de fe. Bueno, pues concluía Benedicto XVI que este es el reto que debemos afrontar desde el ámbito del diálogo interreligioso. Dice, estas preguntas tenemos que abordarlas si queremos contrastar de manera realista y creíble el recurso a la violencia por motivos religiosos. Aquí se coloca una tarea fundamental del diálogo interreligioso, una tarea que se ha de subrayar de nuevo en este encuentro. Ahí lanza el reto, y ahí es un ámbito, un horizonte que podemos nosotros caminar y crecer. Bueno, y segunda forma ya sería la propiamente confesional, la fe. Al hablar de la fe me refiero a esto, a la respuesta a Dios que nos ha hablado a través de la Escritura. Tanto judíos como cristianos somos personas creyentes y este enfoque es el que podemos y debemos aportar a un mundo que nos mira, pero una condición muy importante, y este encuentro es un paso en este sentido, un testimonio común, unidos. Somos creyentes, judíos, cristianos, en común demos respuesta. Como decía antes, no trato de hacer un repaso exhaustivo de lugares que pudieran servirnos al respecto, sino que presento algunos puntos que brotan de la palabra de Dios. A lo mejor no tanto citando, como decían magistralmente ha hecho el rabino, sino extrayendo de lo que sería en la Escritura algunas líneas de pensamiento. Aparecen estas líneas en un documento del Sínodo de los Obispos para la Iglesia en África, del año 1995, en cuyo número 66 decía: el Sínodo destaca
que el Dios vivo, creador del cielo y de la tierra, Señor de la historia, es Padre de la gran familia humana que formamos. Y como tal, quiere que demos testimonio de Él. ¿Cómo? Respetando los valores, tradiciones religiosas propias de cada uno, trabajando juntos por la promoción humana, la justicia social y la paz, y el desarrollo a todos los niveles. Lejos de querer ser aquel en cuyo nombre algunos eliminan a otros, Dios nos compromete a los creyentes a trabajar juntos al servicio de la justicia social y de la paz. Tendremos que poner particular atención, sigue el documento diciendo, a la libertad religiosa y conseguir todo esto mediante el diálogo. Bueno, pues esto encontraba en este texto un elenco, que luego va a ser los temas abordados por el actual Papa Francisco en muchos de sus viajes. Hago referencia a tres mensajes o tres ideas y con eso voy concluyendo. Decía, por ejemplo, en el viaje a Emiratos Árabes, aparecido en el documento, aquí lo encontramos en el Papa Francisco, la fe en Dios Padre como Creador. Aquí, bueno, hago un inciso en paréntesis. Al hablar de Dios como Padre, también lo ha referido el rabino en su exposición, podemos entender la paternidad de Dios desde la clave de la pertenencia al pueblo. Dios es Padre de todo un pueblo, pueblo de elección. Ahí nos reconocemos también los cristianos. Y en el caso nuestro, haciéndome eco de lo que nos comentaba don César, de Pablo VI, como en el diálogo también hemos de exponer lo propio, de quiénes somos y dónde estamos, ¿no? Nosotros nos reconocemos hijos de Dios en el Hijo con mayúscula que es Jesucristo. Y accedemos a esa filiación, esa relación de padre e hijo con Dios a través del bautismo. Pero esto en sentido más propio. En un sentido más genérico y amplio, podemos hablar unos y otros de Dios como Padre del mundo, de la humanidad, no solo de judíos y cristianos, sino de toda la humanidad, desde el punto y hora que Dios es el que da la vida y sostiene a todo en el ser. Ha creado y mantiene la creación, sigue adelante. De forma que todo hombre y mujer que viene a este mundo viene porque Dios le ha dado la vida. En este sentido podemos decir que es Padre de todos. Bueno, pues este es el punto de partida. Reconocer que Dios, dice el Papa Francisco, está en el origen de la familia humana. Que Él es el creador de todo y de todos y que quiere que vivamos como hermanos y hermanas, habitando en la casa común de la creación que Él nos ha dado. Segundo, consecuencia de ello, la fraternidad y reconocimiento de la dignidad y valores de los otros. Siguiendo con el discurso anterior, dice, aquí, en las raíces de nuestra humanidad común, se fundamenta la fraternidad como una vocación contenida en el plan creador de Dios. Nos dice que todos tenemos una misma dignidad y que nadie puede ser amo o esclavo de los demás. Otro discurso en Marruecos lo desarrolla, la dignidad humana, que conlleva esto, el respeto de la dignidad del otro, tolerancia, estima de los demás, en su individualidad, en su riqueza. Y por último, y concluyo, el Papa Francisco dice, si esto es así, Dios Padre de todos, todos hermanos, trabajar en el respeto de la dignidad del otro, dice una expresión que resume mucho. Dice, hay que caminar juntos, trabajar juntos y denunciar juntos, ante ese mundo que piensa que somos problema, denunciar lo que en realidad son abusos de la religión. Decía en una audiencia pública, el 8 de octubre de 2014, decía, ayudémonos unos a otros. Tú piensas así, tú piensas así. En todas las comunidades hay buenos teólogos, que ellos discutan, que ellos busquen la verdad teológica porque es su deber y es bueno, pero nosotros caminemos juntos, orando unos por otros y haciendo obras de caridad. Y así hagamos la comunión en camino. Y termina diciendo esta denuncia
con la que, como indicaba al principio, niego la mayor, esta denuncia que extraemos del documento de la Fraternidad Universal firmada en Abu Dhabi en el año 2019. Decía: declaramos firmemente que las religiones no incitan nunca a la guerra y no instan a sentimientos de odio, hostilidad, extremismo, ni invitan a la violencia o derramamiento de sangre. Estas desgracias, cuando se han dado, son fruto de una desviación de las enseñanzas religiosas y, importante, del uso político de las religiones y también de las interpretaciones de grupos religiosos que han abusado de la influencia del sentimiento religioso en los corazones de los hombres para llevarlos a realizar algo que no tiene nada que ver con la verdad de la religión, para alcanzar fines políticos, económicos, mundanos y miopes. Y concluye, y concluyo yo también: por esto nosotros pedimos a todos que cese la instrumentalización de las religiones para incitar al odio, a la violencia, al extremismo o al fanatismo ciego, y que se deje de usar el nombre de Dios para justificar actos de homicidio, exilio, terrorismo u opresión. Gracias. Muchas gracias a ambos, a Moisén y a don Juan Manuel. Como saben, vamos un pelín retrasados. Tenemos ahora un breve tiempo para poder comentar, hacer preguntas, tener un pequeño diálogo en torno a lo que nos han expuesto. Sí, antes dar un par de avisos, por si alguien necesita ir al baño. Maribí, no sé dónde estás, tiene la llave del reino de los cielos. Perdón, tiene la llave del lugar adecuado al que hay que acudir, ¿no? Si alguien necesita, pues tiene que acudir a ella, porque hay que usar llave. Y bueno, ya más cuando acabemos las preguntas, pues doy los avisos pertinentes. Queda abierto el turno. No sé si desde allí, yo creo que si se levanta o no lo dicen en voz alta se puede oír, porque los micrófonos. Pueden dirigirse o bien a quien quieren dirigir la pregunta lo pueden decir, o si es indiferente, pues... No es una pregunta, es constatar una feliz constatación de lo que ha dicho el rabino. Hace poco tiempo, cuando tomó posesión el presidente Milei en Argentina, después del acto oficial tuvo una ceremonia interreligiosa, evangélicos, judíos, cristianos e islámicos. El rabino dijo una cosa que me impresionó, la desconocía, de que Salomón, cuando es ungido rey, pide al Señor que le dé inteligencia, no para él, sino para gobernar a su pueblo. Hoy lo acabo de escuchar al rabino y me ha impresionado, y ojalá que nuestros gobernantes pidieran algo de eso. Nada más, muchas gracias. La utopía. Está el comentario típico famoso que cuando es así es por dos razones. Una, porque ha quedado todo claro. Dos, porque no ha quedado nada claro. Y confiamos que sea lo primero, claro. Allí hay una... Simplemente quería decir que creo que es una voz de todos, que ha quedado todo perfectamente claro, que nos alegramos muchísimo de que estos encuentros cada año nos haga reunirnos a los hermanos, mayores o pequeños, porque ya da igual, ahora muchas veces los mayores somos los pequeños somos los más mayores, pero da lo mismo. Pero es una ocasión en la que se oye escasamente hablar de cosas tan importantes como las que hemos oído hoy, de cosas que son vitales para una sociedad que está como escapándose
de la verdad y de la lógica que puede llevar a todos a conseguir la paz. Entonces, quiero darles las gracias y expresar, creo que en nombre de todos, lo bien que, sin ponerse previamente de acuerdo, nos han dado desde los textos bíblicos a la confirmación posterior a partir de las declaraciones de los últimos papas que tan importantes son. Muchas gracias. Enhorabuena por la intervención de ambos, del Mosé y del sacerdote cristiano. Quería decir al hilo de la concepción esa de la supresión de las religiones, que me parece una cuestión absolutamente impertinente. Lo que sí me gustaría es que hubiese una ética universal por encima de todas las religiones, que abarcara a toda la humanidad con la absoluta independencia de la religión que cada uno practicara. Eso me parecía más interesante, y que esa ética gobernara toda la humanidad. Sí que sería loable y deseable, pero el problema estaría en qué líneas de pensamiento se fundamenta esa ética y si es a costa de cosas que, por ejemplo, la religión cristiana mantiene y enseña, que son, en el caso de enfocarlo desde la fe, propuestas por Dios. Y entonces, yendo al texto que escuchábamos estos días atrás, de Pedro y Pablo, responden ante la prohibición de hablar de Jesucristo. Dice, tenemos que escuchar a Dios antes que a los hombres. Entonces, una ética, por ejemplo, que me obligara, pongamos en un punto muy sensible, a promocionar el aborto hasta el punto que quede incluido como un derecho en una constitución de un país vecino, pues ahí yo no puedo aceptar eso. No me puedo plegar a una ética que me venga de arriba y que me diga que eso tiene que ser así. O sea que habría que estudiar qué se pone como objetivo común y qué cosas podemos nosotros aceptar o no desde la perspectiva de las religiones, teniendo esa fundamentación que decía, ¿no? Bueno, vamos a ir terminando este primer momento de nuestro encuentro. Yo no quisiera cerrarlo, como Juan Manuel ha aludido a mi condición. Dice, tengo un filósofo al lado que le voy susurrando alguna cosa. Si hay una frase que ha dicho que me ha impresionado, no sé si es del Pedro Cerezo que citas, pero lo de la salvación inmanente que ha dicho, que se supone que es algo que nos damos a nosotros mismos, me parece la mejor manera de decir círculo cuadrado. Es decir, si es salvación tiene que ser trascendente, y si no, no es salvación. Y es el problema de cuando nos queremos dar a nosotros mismos las pautas para salir del hoyo y al final nos metemos más en él. La religión no es otra manera, la característica de la religión es que es trascendente siempre y nos viene dado y nosotros lo acogemos. Si no queremos acogerlo porque nos viene dado, pues entonces nos autogestionamos incluso nuestra propia ética, pero eso yo humildemente creo que es lo que conduce al final al enfrentamiento, porque tenemos muchos puntos de vista distintos. Y entonces está la solución entre dejarnos salvar o fabricarnos una salvación que al final nos mete más en el hoyo. Y esa sería quizá una de las claves de lo que caracteriza a la religión. Somos salvados, no lo hacemos nosotros. Bien, pues en esta idea, y esto es lo que realmente nos hermana y nos puede poner en diálogo, fecundo y real, como decía también Mosén, por la espiritualidad. O sea, si uno no cambia por dentro, cambiar lo de fuera es un disparate, es como dicen ahora, un postureo. Pues no estamos aquí de postureo hoy, estamos realmente en un encuentro fecundo del que hemos tenido la primera parte. Avinu Malkeinu
La paz es un don que Dios da a quien se lo pide con fe y con todo el corazón. Al comenzar este momento de oración recordamos con dolor los lugares del mundo donde hay guerra, muy en especial en la tierra que Dios prometió a nuestros padres, de la que emanaría leche y miel. Pedimos que los corazones se vuelvan a Dios, abandonando el pecado que solo genera odio, violencia y destrucción. Pedimos que se restaure la justicia, que los prisioneros y los secuestrados vuelvan a casa y se abra un nuevo tiempo en el que se pueda convivir en armonía, sin buscar el mal del otro, respetando las diferencias. La oración es la fuerza de los débiles. Lo que no podemos nosotros, sí lo puede Dios. Con esa confianza en su poder, dispongámonos a escuchar a Dios y hablarle en bien de nuestros hermanos en esta oración, grata a Dios, porque brota de la unión de los corazones y de los labios de los que nos reconocemos como hijos suyos. שיר המעלות לדוד שמחתי ואומרים לי בית אדוני נלך עומדות היו רגלינו בשערי ירושלים ירושלים הבנויה שעיר שחוברה לה יחדיו ששם עלו שבטים שבטי יד עדות לישראל להודו לשם אדוני כי שמה ישבו כיסאות למשפט כיסאות לבית דוד שאלו שלום ירושלים ישללו הווייך יהי שלום בחילך שלווה בארמנותייך למען אחי ורעי אדבר אנא שלום בך למען בית אדוני אלוהינו אבקשה טוב לך. Un cántico de ascensiones de David. Me alegré cuando me dijeron, iremos a la casa de Dios. Parados estaban nuestros pies en tus portones, Jerusalén. Jerusalén, la construida como ciudad que se unió a ella conjuntamente. Que allí subieron tribus, las tribus de Dios.
testimonio para Israel, para agradecer al nombre de Dios, porque allí permanecieron tronos para el juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, que tenga la tranquilidad los que te aman, que haya paz en tus murallas, tranquilidad en tus palacios. Para la causa de mis hermanos y compañeros hablaré pidiendo por favor paz en ti. Para la causa de la casa de Dios nuestro Dios, te deseo todo bien. Oh Eterno Todopoderoso, haz reinar la paz, el bien, la bendición, la vida, la misericordia, la compasión, la justicia sobre toda la humanidad y bendícenos con la luz de tu presencia para otorgarnos la vida, el amor, la misericordia, la justicia, la bendición y bendícenos con la paz. Bendito eres tu Dios que nos bendices con la paz. Hemos escuchado un canto de peregrinación. Con un inicio iremos a la casa de Dios y con un destino, parados nuestros pies en tus portones, Jerusalén. El corazón del Salmo es la casa de Dios, fundamento de la peregrinación y de los deseos que se dirigen a la ciudad, porque la casa de Dios es lugar de su presencia y donde se escuchan las súplicas. El salmista ha hecho memoria del papel de Jerusalén en la historia de Israel y vincula a la ciudad con la paz. El peregrino invoca la paz como don del Señor, la paz como síntesis de todos los bienes. También Jerusalén es ciudad santa, ciudad de Dios, y peregrinamos allí. Dice otro salmo, todos han nacido allí y nosotros también nos sentimos que hemos nacido en Jerusalén. Y como recordaba esta mañana, y vuelvo a decir, reconocemos en los judíos nuestros hermanos mayores en la fe, como dijo San Juan Pablo II. Para nosotros Jerusalén es también ciudad santa, porque en ella murió y resucitó Jesucristo. Y murió y resucitó no para la división, sino para la unidad. No para entonces, sino para ahora y para siempre. No para la enemistad, sino para la fraternidad. No para la guerra, sino para la paz. Nosotros pedimos a Cristo, Príncipe de la paz para Jerusalén y la paz para toda su tierra, para toda la Tierra Santa. Para cambiar el mundo, vamos a empezar por ti y por mí. Fue la respuesta que le dio la Madre Teresa de Calcuta a quien le preguntó cómo conseguir un mundo más justo, más en paz, mejor. Vamos a empezar por ti y por mí, y así la paz que Dios nos comunica, hagámosla llegar a los que tenemos al lado. Deseemos para el otro, el próximo, lo que hemos presentado como oración hace unos momentos. Seamos para los demás instrumentos de paz, como le pedía a Dios San Francisco de Asís, con la esperanza de que sembrándola a nuestro alrededor, se acercara el día en que reine en el mundo entero. Nos damos un saludo de paz. El Señor os bendiga y os proteja. Ilumine su rostro sobre vosotros y os conceda su favor. El Señor os muestre su rostro y os conceda la paz. Al terminar este rato de oración, damos gracias a Dios y le alabamos por haberlo podido hacer un año más, porque nos ha dado salud y vida para llegar a este día, y nos acordamos de los que por cualquier motivo no han podido acompañarnos. Presentamos juntos a Dios a los que ya han partido de este mundo, especialmente nuestros familiares, amigos y bienhechores, y junto con ellos aquellos que han muerto víctimas de la guerra,
de la persecución, por los que tal vez no tienen a nadie que rece por ellos. Y damos gracias también a todos los que hacen posible este hermoso acto. Dios, el generoso, que conoce hasta lo que a los demás se nos escapa, premie con abundantes bendiciones cada uno de los trabajos de los que buscan la paz y el acercamiento entre nosotros, judíos y cristianos, y siga inspirando y alentando a muchos para alcanzar cada vez una mayor comunión. Que Dios guarde todos estos propósitos en su paz. Amén.